Te doy la bienvenida a esta mini clase donde vamos a hablar acerca de cómo hacer llegar tu música a plataformas de streaming, a redes sociales y también cómo cobrar por reproducciones en esos dos tipos de plataformas. Para eso vamos a ver dos cosas. Primero es cuáles son nuestros derechos como autor de una canción y como artista de una canción. ¿Cuál es la diferencia? Uno podría o no ser el autor de la canción que está cantando, que está tocando, que está publicando. Por ejemplo, en el caso de una versión original, de una composición original, si es una canción mía, yo estaría siendo el compositor y también el ejecutor de esa versión. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer ahora un cover de los Beatles, que ya está escrita por alguien, que ya está registrada, que ya tiene autores, y yo quiero hacer una versión de esa canción, bien, hay tantos derechos. Si yo genero un ingreso económico a partir de esta versión, va a haber una parte de ese ingreso que va a ir para el autor. Entonces, lo primero que vamos a ver es derechos de autor y derechos de artista. Y lo segundo que vamos a ver son distribuidoras, que son este tipo de compañías que están entre nosotros, el artista común, o incluso pequeños sellos discográficos y las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, YouTube Music y muchísimas otras. Y actualmente también redes sociales como Instagram, TikTok. Bien, cuando uno distribuye utilizando estas distribuidoras, nuestra música llega a todas estas plataformas. Y por ejemplo, si queremos usarla para un video en TikTok o para un video en Instagram, la posibilidad de que nuestra música aparezca ahí para que las personas las usen. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo elegir una distribuidora que se adapte a nuestras necesidades. Hay muchísimas, con diferentes costos, con diferentes servicios. Lo que quiero que te lleves de esta mini clase es con qué criterio puedes elegir, cuáles son las cosas a tener en cuenta al momento de elegir, cuáles son las formas en que te cobran, por ejemplo, cuáles son los servicios que te dan y que puedas elegir en base a eso. De lo primero que quiero que conversemos ahora es acerca de los derechos de autor y de artista y cuál es la diferencia y también cómo cobrar por esos derechos cuando nuestra música se reproduce en plataformas de streaming o en redes sociales. El derecho de autor, como su nombre lo dice, es el derecho que yo tengo por haber creado una obra desde cero. Bien, entonces si yo escribo una canción y hago la composición de la música, no es una canción que ya exista. Voy a ser el autor de esa pieza y voy a poder cobrar lo correspondiente que genera una reproducción, una venta o lo que fuere con respecto a ser el autor de la obra. ¿Cuál es la diferencia con el derecho de artista? El derecho de artista es el derecho que yo tengo para hacer una versión de una cierta obra. Por ejemplo, si yo hago un cover de una canción, bien, si yo tomo una canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, yo voy a ser el artista de la versión y eso también me genera unos ciertos derechos y también me genera derecho a cobrar cierto dinero cada vez que se reproduce o si se usa de otra manera. Te muestro una forma sencilla de saber quién es el autor y quién es el artista de una canción cualquiera, bien. Si yo voy, por ejemplo, aquí y busco una canción famosa como Lucy in the Sky de los Beatles, seguramente van a haber muchos covers y acá los puedo ver, bien, acá está una versión de los Beatles, pero acá hay una versión de Flaming Lips, Miley Cyrus y Moby, aquí hay una versión de Rita Lee. Entonces yo veo esta versión, aquí veo estos tres puntitos donde yo puedo ver créditos y aquí en los créditos puedo ver este tipo de información y más. Aquí dice Performed by Rita Lee. Pero Rita Lee es la persona que hizo esta versión de esta canción y escrita por Paul McCartney y John Lennon. O sea que si yo le doy play a esta canción, va a haber una parte de un dinero que va a ser probablemente cobrado por Rita Lee por hacer la versión de esta canción y otra parte que va a ser cobrada por John Lennon y Paul McCartney. Por otro lado, si yo busco una canción, por ejemplo, donde el artista y el autor son la misma, por ejemplo, una canción que tengo aquí mía, y veo los créditos, voy a ver que está ejecutada por Alex Toms, escrita por mí, que es mi nombre real, Alejandro Tomsic. Y acá vamos a ver ya que un poco que es este source, que dice Sick Tom Tom Records, que es el nombre que yo le doy a mi sello. Incluso si yo entro a esta canción, puedo ver en este álbum dos cosas. Una que dice aquí, la C del copyright, es quién tiene los derechos de autor de esa canción. Bien, el copyright se refiere a los derechos de autor. Y esta pequeña P que hay aquí, ¿quién es el publisher? Significa quién publicó esta versión. En este caso, tanto el copyright, el dueño del copyright, como el publisher es Sick Tom Tom Records, que es mi sello. Y viene entonces este sello, o podría ser mi nombre directamente, podría ser Alejandro Tomsic aquí o Alex Toms, va a ser el encargado de recolectar las regalías. Si hay un sello en el medio, como por ejemplo en este caso, bien, el sello es el que tiene ya el trato con el artista y tal vez el sello se queda un porcentaje y le da al artista otro porcentaje. En este caso justamente el sello soy yo, así que todo viene para mí de lo que se reproduzca. Es una composición hecha por una sola persona, publicada por mí, utilizando este nombre de fantasía, pero al final todo va hacia mí en este caso. Pero quiero que veas que aquí vas a ver entonces esta C y esta P, bien, que se refiere a de quién son los derechos de copyright de autor y de publishing de artista.
¿Cuándo te van a generar un ingreso económico tus derechos de autor y tus derechos de artista? Bien, por ejemplo, los derechos de autor te van a generar un ingreso cada vez que tu música sea reproducida en una plataforma de streaming, cada vez que seas vendida en un CD o en un vinilo. No vamos a cubrir ese caso aquí porque no es tan frecuente ahora. Y no solo de las versiones que hagas vos, sino de cualquier versión que haga otro artista. Bien, si yo hoy en día hago una versión de Lucy in the Sky with Diamonds, Paul McCartney va a recibir un ingreso económico por cada reproducción de mi versión, porque él es el autor de la canción. Cada vez que una canción, o por ejemplo Lucy in the Sky with Diamonds, o cualquier versión de esa canción se ponga en un anuncio, se ponga en una película, también Paul McCartney va a recibir un dinero por eso, por ser el autor de la obra. Y cada vez que se toque en vivo Lucy in the Sky with Diamonds, sea por Paul McCartney o no, sea por mí o por cualquier persona, Paul McCartney también va o debería generar un ingreso económico por eso. También en algunos países, dependiendo del país, cada vez que una canción se reproduzca en la radio o en televisión, también el artista debería generar un ingreso por esos derechos. Eso no lo vamos a ver en esta clase, pero deberías fijarte cómo es en tu país para comprenderlo. Una nueva tecnología de YouTube que es específica también de Sync se llama YouTube Content ID, que lo que va a hacer es cada vez que alguien sube un video a YouTube, YouTube lo analiza a ver si tiene alguna canción, está sonando, ya sea incluso de fondo. Lo que va a hacer YouTube Content ID lo va a analizar de manera automática y si detecta de que hay una canción que está registrada con copyright registrado, cada reproducción de ese video va a monetizar para quien tenga los derechos de copyright de esa canción. Esto es un derecho específico de Sync y de YouTube que lo vamos a ver porque es un servicio que dan las distribuidoras hoy, o no algunas, pero para que lo tengas en cuenta también. Quiero mostrarte como ejemplo de cómo funciona Content ID que esta es una canción que se llama You All The Time, que es mía, y yo hice este video de manera independiente y no lo publiqué a través de ninguna distribuidora. Yo simplemente lo creé y lo subí a mi canal. Quiero que veas que automáticamente el video ha sido analizado y ha encontrado que mi canción está aquí. Dice canción You All The Time, artista Alex Toms, álbum You All The Time, las licencias bien, entonces yo lo tengo registrado tanto como publisher con CD Baby y también con BMI, que es una asociación que registra en Estados Unidos los derechos de autor de los artistas. Entonces gracias a esto yo voy a cobrar cada vez que este video se reproduzca, incluso en el caso en que yo no lo subí a través de mi distribuidora. Pero esto es algo que se detectó automáticamente en YouTube. A lo que voy es que, por ejemplo, si vos fueras a hacer ahora un video que utiliza esta canción que se llama You All The Time, que es mía, el algoritmo de YouTube lo va a detectar y cada reproducción que tenga ese video va a generarme un ingreso económico a mí por ser el autor y el publisher de la canción. Entonces YouTube Content ID es un servicio interesante, específico de YouTube, interesante para tener en cuenta. ¿Cuándo voy a generar un ingreso como artista? Ya sea que yo la compuse o que otra persona la compuso y yo estoy haciendo una versión. El primer caso va a ser streaming o ventas de CD o descargas pagas. Eso va a generar también al artista un ingreso. Y también en el caso de Sync, en el caso de, por ejemplo, también como vimos YouTube Content ID, y también si yo sincronizo mi música con anuncios, películas, series, etc. Hay otros tipos de derechos, te invito un poco que profundices, pero estos son un poco los básicos y los principales, los que tienen las distribuidoras la opción de recolectar. Un poco la idea que yo quiero que te quede es que cuando vayas a ver luego una distribuidora, hay distribuidoras que te ofrecen o no te ofrecen recolectar los derechos de autor. Tal vez en el caso de que vas a subir un cover no te conviene recolectar esos derechos, pero en el caso de una versión original yo creo que te conviene siempre. Por supuesto, las distribuidoras cobran bastante más por registrar y cobrar por los derechos de autor, así que será parte del análisis que vamos a ver ahora a continuación. Entonces hablemos un poco de distribuidoras. ¿Qué es lo que va a hacer la distribuidora? De forma básica, que nuestra música esté en plataformas de streaming y en redes sociales para que los usuarios de esas plataformas y redes puedan utilizar nuestra música. Y lo que van a hacer es recolectar los derechos de artista y o de autor según lo que yo le pida y según para qué yo los contrate a mi nombre. Y me los va a entregar a mí. O sea que cada vez que alguien reproduzca una canción en Spotify, en YouTube, etc. o tal vez cada vez que una persona utilice mi música en una historia, en un reel o en TikTok y eso sea reproducido, esas plataformas, tanto de streaming como redes sociales, le van a dar un dinero a la distribuidora, que es quien se ocupó de publicarlo a mi nombre, y esa distribuidora me los va a dar a mí. Las distribuidoras siempre se ocupan de derechos de artista y opcionalmente de derechos de autor. Normalmente las versiones de las distribuidoras o los servicios de las distribuidoras que se ocupan de registrar derechos de autor se llaman PRO, y una PRO
es una Performing Rights Organization en inglés, bien, una asociación. Son las asociaciones que están en cada país, asociaciones públicas que se ocupan de registrar los derechos de autor y recolectar las regalías. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una que se llama BMI, otra que se llama ASCAP, en Argentina hay una que se llama SADAIC. En otros países no conozco realmente muy bien, pero podrías verificarlo. ¿Cuál es la PRO de tu país? Entonces lo que va a hacer, si yo le pido a la distribuidora que se ocupe de mis derechos de autor, bien, del copyright, ella va a registrar mi música en una PRO con la que ella trabaje. Yo puedo elegir de las que ella trabaja. Bien, esa PRO por supuesto tiene mi derecho de autor. Cada vez que las plataformas de streaming, YouTube Content ID, radio, televisión, tocadas en vivo, le paguen a esa PRO, en esta imagen estaremos faltando nosotros, que somos quienes van a recolectar el dinero que la distribuidora recaude directamente de las plataformas de streaming y YouTube como derechos de artista y a través de la PRO para los derechos de autor. A la hora de elegir una distribuidora para distribuir mi música, entonces esto es lo primero que yo me voy a fijar. ¿Qué servicios me dan? Todas en general te van a dar distribución a plataformas de streaming, pero por ejemplo tal vez alguna no a Instagram, Spotify, a YouTube. Tal vez alguna no trabaje con Content ID, tal vez alguna no tenga la opción de derechos de autor o cobre diferente por eso, tal vez alguna tenga o no esta opción de Content ID y te cobre más o menos por eso. Lo primero que necesitas fijarte es qué servicios te ofrece. Entonces, para tener en cuenta cómo elegir, bien, vamos a tener en cuenta cuáles son los servicios que ofrece. Lo segundo de ver y de analizar, que es un poco molesto y difícil de entender a veces, es cómo cobran estas distribuidoras. Entonces hablemos un poco de este modelo económico que puede ser un poco también lo que defina que vayas a trabajar con una o con otra. A la hora de analizar el modelo económico tenemos que pensar en tres cosas. Si se quedan con algún porcentaje de nuestra ganancia. Algunas distribuidoras son más baratas e incluso gratuitas, pero se quedan con un alto porcentaje de nuestra ganancia. Entonces ellas van a publicar, van a hacer todo el trabajo, van a recolectar, tal vez todo de manera gratis, pero se van a quedar con, por ejemplo, un 30% de todo lo que ellos recauden a nuestro nombre. Tener en cuenta porcentajes. Segunda cosa importante a tener en cuenta es la frecuencia de cobro. ¿Qué significa esto? Hay distribuidoras a grosso modo que nos van a cobrar solamente cuando distribuyamos una única vez en la vida, básicamente. Vamos a pagar, por ejemplo, $10 por distribuir nuestra canción, la pagamos una sola vez y no tenemos que pagar nunca más nada. Tal vez otras nos cobren de manera anual o mensual o como sea que evolucione esta industria, pero las que te cobran anualmente, normalmente te dicen, bueno, te cobro $20 al año y podés subir toda la música que quieras. Entonces tal vez si uno dice yo voy a hacer mucha música, puede ser tentador pensar pagar un monto anual, porque yo voy a subir 10 canciones por año, pago $20 y no 100 como con las otras. El cuidado que hay que tener con distribuidoras que te ofrecen un pago anual es que hay una penalidad si uno deja de pagar. Si yo de aquí a 10 años quiero dejar de pagar, lo que hacen algunas es retirar toda tu música de todas las plataformas de streaming. Y para mantenerla, incluso si no seguís pagando el anual, para mantenerlas para siempre, lo que hacen es cobrarte por canción y por álbum, igual que te cobran las otras al inicio. Entonces yo por eso, por ejemplo, no utilizo el modelo anual, porque si un día quiero dejar de pagar, voy a tener que pagar un dinero por cada canción que yo haya subido en mi vida para que esa canción no la bajen de las plataformas. Y ese dinero en general es muy parecido a otras que cobran una sola vez. Entonces yo en general tiendo a usar estas que te cobran una sola vez. Además me parece más simple no tener que pensar en qué va a pasar en el resto de la vida con cada canción que suba. Si bien tengo que pagar en ese momento un poco más. Dentro del área de servicios hay algunos servicios adicionales que no vamos a entrar en detalle aquí, pero quiero que los tengas en cuenta. Es que algunas, por ejemplo, dividen las ganancias entre diferentes artistas. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una colaboración con otros 3 artistas y subimos una canción todos. Algunas distribuidoras se ocupan de distribuir el ingreso entre esos artistas. En el caso contrario, si no tienen ese servicio, alguno de esos artistas va a tener que hacer el registro y cada vez que la distribuidora te pague, vas a tener que pagarle vos a los otros artistas. Eso se llama splits. Otra cosa que también es interesante o cómoda es que algunas se ocupan, por ejemplo, de servicios adicionales interesantes, por ejemplo, como reclamar tu perfil de artista de plataformas de streaming como Spotify, Apple Music. En esas plataformas de streaming, normalmente, cuando uno crea un artista nuevo en Spotify, cuando una canción llega por primera vez a Spotify, tu perfil se crea y uno tiene que reclamar ese perfil, ya vamos a ver más adelante, pero lo hacen por uno. O sea que las distribuidoras se ocupan de ese proceso de decir, hola, yo soy Alex Toms, esta es mi canción y quiero crear yo mi perfil. Y ahí ellos me dan acceso, yo puedo subir mi foto, mi bio, etcétera, ya puedo comenzar a utilizar mi perfil y las canciones que yo vaya entregando a la distribuidora van a aparecer en ese perfil. Para que tengan en cuenta, hay también una pequeña otra cosa que son los servicios
adicionales. Pero realmente creo que esto es adicional y lo más importante son realmente qué servicios te está brindando y cómo te cobran. Eso creo que es lo que realmente va a definir que trabajes con una o con otra. Veamos ahora en la práctica cómo es distribuir una canción o un álbum utilizando una de estas distribuidoras. La que yo utilizo aquí se llama CD Baby. Es la que yo elegí en el momento en que yo hice todo este análisis de servicios y formas de pago. No es que yo la recomiende y crea que vos tengas que usar esa, tendrás que pensarlo vos en base a estas ideas que hemos comentado. Podés buscar más información en internet, hay gente que se ocupa de compararlas uno a uno. Y te cuento por qué yo elegí CD Baby, es porque me parece que es la más simple. Claro que tiene dos formas de trabajar, una que te ofrece esta forma estándar que se ve aquí en la página que dice $5 por singles o álbums. Normalmente salía más caro, esta es una oferta que hay ahora. Cuando veas este video seguramente tal vez haya otro precio, esto va cambiando. Pero lo que tiene es que se paga una sola vez, bien, o está la otra forma Pro, que sale bastante más, que incluye un poco todo lo que hablamos. Lo que quiero es que veas un poco de adentro el proceso de qué cosas uno tiene que llenar, qué información tiene que proveer, cómo es el proceso de publicar. Otra cosa que quiero también que veas es cómo ellos reportan ganancias y cuánto podés esperar ganar por reproducciones en base a los ejemplos que yo te voy a mostrar. Yo estoy aquí adentro de mi sesión de CD Baby. Bien, entonces vamos aquí a esta zona de álbums and singles. Puedo publicar ya sea un single o una canción única o un álbum. Bien, entonces puedo crear aquí un título nuevo. Acá lo que tengo para elegir primero es si quiero que sea un álbum o si quiero que sea un single. Vamos a ver la forma de un álbum, supongo porque es más complejo, el single debe ser más simple. Analicemos las diferencias que hay entre cada una. Bien, entonces lo que tienen ambas es distribución global de la música, bien, la plataforma de streaming, Spotify, etc. Monetización en YouTube, esto se refiere a que van a distribuir a YouTube y ese video que ellos distribuyen a YouTube va a monetizar como si fuera Spotify también. Bien, no es el Content ID del que hablábamos antes, ahora vamos a llegar a eso. Monetización en Facebook e Instagram, esto significa que van a tratar a Facebook y a Instagram como una plataforma de streaming más. Bien, cada vez que una persona haga una historia o un reel o un video en Facebook, eso va a generar cada reproducción monetización como si fuera que está reproducida en una plataforma de streaming como Spotify. Sync licensing for TV, film and more. Esto es algo que no tienen muchas o no tienen todas las distribuidoras. Es que ellos tienen un grupo interno que va a estar intentando poner tu música, ofrecer tu música a televisión, anuncios. Si ellos logran que, por ejemplo, una película utilice tu canción, ellos lo van a hacer a tu nombre y van a cobrar un porcentaje por ese servicio. Eso yo creo que está bastante bueno, sobre todo si vos no lo estás haciendo por tu cuenta, que esa opción esté ahí. De todas maneras, creo que es bastante difícil conseguir poner tu música en televisión o en anuncios de esta forma. No conozco a nadie que lo haya logrado, porque en realidad, en general, para poder hacerlo, la música se publica de otra forma. Hay que agregar otras versiones instrumentales, etcétera, que ya vamos a ver en la clase de sync, pero lo que voy es, la música normalmente para este tipo de uso de sync se publica de otra forma. Herramientas gratuitas de marketing, seguramente para promocionar, para hacer anuncios en Instagram, etcétera, que están provistas también por un partner de ellos o por ellos mismos. Ya vamos a ver esto en otra clase. Distribución en CD o vinilo, que seguramente hay que pagar más por cada CD o vinilo que uno quiera distribuir, pero son las opciones que uno tiene, bien, en ambas. Y acá vienen las diferencias en el Pro. Performing Rights Organization son las que recolectan los derechos de autor. Si yo no tomo la opción Pro, los derechos de autor no los voy a cobrar. No voy a cobrar por reproducciones por derechos de autor. No voy a cobrar si alguien hace un cover de mi canción en el futuro. No, al menos por aquí. Yo podría ir y registrarla yo por mi cuenta y no con la distribuidora y luego ir a cobrar a la organización de mi país por hacerlo. Bien, yo prefiero en general hacerlo con la distribuidora porque es más sencillo, más automático y todo lo hago en un solo mismo lugar. Se registra la canción en más de 100 países. Esto es muy importante porque hay algunos tipos de derechos de autor que no se cobran hasta que uno registra a la canción oficialmente, y tiene estas otras opciones que son Publishing Royalty Collection, que vamos a leerlas. Aquí dice que vas a cobrar todas las licencias, todas las ganancias mecánicas. Mecánicas se refieren a derechos de autor siempre que tengan que ver, los derechos de autor que tengan que ver con Spotify, Apple Music y otras plataformas. iTunes internacional, por ejemplo, si alguien descarga o compra en iTunes, vas a tener derechos de autor también por ese lado. Y luego aquí está lo que te comentaba de Content ID. Global YouTube Publishing Royalties significa regalías, son royalties, regalías globales en cualquier video que contenga tu música, y esto es el Content ID. Bien, vas a tener eso. Regalías por el uso de tu música en radio, televisión y plataformas de streaming que son un poco distintas, que son como radios, como Pandora, Last.fm, que son radios online que tienen una forma, lamentablemente, para la complejidad de todo esto, distinta de cobrar y otras leyes. Performances en vivo
y más. O sea que si alguien ejecuta tu canción en la radio, o si alguien va a hacer un cover de tu canción en un teatro, o si vos la vas a tocar en vivo, vas a cobrar también por eso. Y otras fuentes que no sabemos cuáles serán. A lo que voy es que esto, si bien es más caro, esto nos prepara para que cualquier forma de uso que tenga nuestra música, o incluso covers o lo que sea, yo me asegure de que vaya a cobrar todo lo que se puede cobrar. Y lo que tiene esta CD Baby también, por la que yo lo uso, es que es un poco la más vieja. Entonces vamos a elegir The Pro, por ejemplo, para ver cómo es el proceso completo. Y acá tengo que empezar a llenar la información del álbum, ¿bien? Entonces yo voy a decir, es un álbum de compilación. Bien, nos pregunta esto para si hay más de 4 artistas. Artista hay que ponerlo como varios artists. Entonces en este caso no, vamos a decir el idioma si es que hay letra, ¿bien? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, Alex Toms y el título del álbum, A Bit Longer, por ejemplo. Y acá lo que tengo que marcar es la fecha de lanzamiento. ¿Qué significa esto? Esta fecha de lanzamiento, release date, es la fecha en que la música va a aparecer de repente en todas las plataformas de streaming. Entonces, ellos se van a ocupar de entregarlo a la plataforma de streaming, a las redes sociales, y las redes sociales y las plataformas de streaming no los van a mostrar a sus usuarios hasta este día, hasta esta fecha, que es la fecha del lanzamiento. ¿Por qué está bueno esto? Es un poco para poder preparar toda la parte del lanzamiento, de marketing, de promocionarlo, etcétera, que vamos a ver en el curso, no en la mini clase. Record label, eso es opcional, yo lo utilizo, Secret Dome Records, y como vimos un poco antes, es lo que va a aparecer en Spotify y otras plataformas de streaming como el publisher. Y el copyright es el dueño de esto. Bien, yo podría poner también Sick Tom Toms Records, o podría poner mi nombre. Si yo no pongo nada, es directamente el nombre del artista el que va a aparecer aquí. Lo siguiente que me pregunta es cómo quiero vender mi música, si de manera digital o también de manera física. La manera física de venderlo es a través de CDs o vinilo, o por lo menos esas son las formas que ellos ofrecen. No lo vamos a ver aquí, esto tiene un costo adicional y también seguramente va a tener una limitación de en qué zonas geográficas ellos distribuyen esos CDs y vinilos. Vamos a ver solamente en este caso que es descargas y plataformas de streaming, que es la forma digital. Un código de barras, este código de barras es un identificador universal del álbum y que se utiliza internamente para cualquier venta del CD o de cualquier venta que involucre al álbum completo. Y en general, o muchas veces nos cobran también por esto. En este caso, si yo le asigno uno, es gratis. Normalmente no lo era, así que tal vez es una promoción o algo que cambió. Y le vamos a dar aquí. Necesitamos ese código de barra. Lo siguiente que me preguntan aquí es ¿qué géneros tiene mi música? Esto supongo que es para un uso interno de esta distribuidora, para tratar de asociar mi música con otra música, para ofrecerla, tal vez para aumentar las ventas. Esto no es algo en general obligatorio, pero bueno, puedo elegir cualquier cosa aquí. Y el mood, bien, ¿en qué país está el artista? Supongo que también es con ese mismo propósito. ¿Y qué artistas famosos creo yo que son parecidos a mi música? Bueno, esto es opcional. En este caso nos pide el número de discos. Si uno quiere que sean más de uno, puede decir más de uno. En ese caso también va a tener mucha importancia en el caso de los CD. Yo quiero que, o vinilo, que una parte de la música vaya en uno, otra parte vaya en otro. Tengo que elegir 2. Acá vamos a poner solo 1. ¿Cuántas canciones tiene mi álbum? Voy a poner 2 para poner el mínimo que no sea una. Bien. Y acá los nombres. Bien, entonces les puedo poner Alex 1 y Alex 2, ese es el nombre de mi canción. Y ahora tengo que comenzar a entrar toda la información acerca de cada una de estas canciones. Lo vamos a hacer para una. De nuevo, el nombre del artista. Ahora, si yo quiero agregar otro artista, una colaboración, un featuring, por ejemplo, si yo soy el artista de la canción pero invité a alguien a cantar, puedo hacerlo aquí. Bien, entonces aquí puedo agregar lo que sea, featuring, puedo agregar otro artista primario, sea una colaboración, productor, remixer, y esto va a aparecer en los créditos de esa forma. Si yo agrego un primary artist, la música, por ejemplo, en Spotify también va a aparecer en el perfil de ese artista, y eso puede estar bueno también para darle más visibilidad a una canción. Por más que sea el producer o el remixer, a veces también se usa ponerlo aquí como primary artist para que aparezca en los perfiles de las dos personas y las dos personas puedan generar streams a partir de su perfil cada uno. Yo podría poner otra aquí, bueno, Block, no sé quién es. Aquí nos pregunta si nuestra letra tiene un contenido de letra con malas palabras o con lenguaje abusivo. Vamos a poner sí o no, digamos. Tipo de composición, si es una composición original, significa que yo soy el autor. Si es un cover, o sea que otra persona es el autor. O si es de dominio público, ¿qué significa? Dominio público es que otra persona o compañía tiene los derechos de autor, pero que esos derechos ya han caducado. ¿Qué significa? Cuando uno registra
registra algo dependiendo del país. Por ejemplo, creo que en Argentina son 70 años. Luego de 70 años, uno ya no va a cobrar más por los derechos de esa obra. Van a pasar al dominio público. Y ya nadie va a cobrar por derechos de esa obra. Entonces, si yo quiero hacer un cover de una canción que está en el dominio público, no hay ningún problema. No hay copyright. En ese caso, no hay derechos de autor a pagar a nadie. Por más que haya un autor, esos derechos se dejan de pagar después de un cierto tiempo cuando pasan al dominio público. Pasan al dominio público significa que ya pasan a ser del público, o sea, de todos. En este caso vamos a ver el caso de una composición original. El caso de un cover tiene una pequeña complejidad que no la vamos a ver aquí, que es saber quiénes son los dueños del copyright, ponerlos aquí, conseguir una licencia, que no lo vamos a ver aquí cómo se hace, para que lo tengas en cuenta. Si querés hacer un cover tenés que averiguar. También, por supuesto, si vas a hacer un cover, te recomiendo que no utilices esta RO, esta forma de recolectar los derechos de autor, porque en este caso no van a ir para vos. Pero para explicarte muy brevemente cómo funciona el mundo de los covers, vos tenés que conseguir una licencia. Por ejemplo, hay una página que se llama Easy Song Licensing, que se ocupa de conseguir las licencias para vos. Te lo digo solo para que lo sepas y lo tengas en cuenta. Vamos a ver entonces el caso de una composición original. Aquí lo que se puede hacer es agregar entonces un nuevo songwriter, bien, si soy yo u otra persona, y acá el nombre tiene que estar muy bien escrito, porque pensá que estamos trabajando con organizaciones gubernamentales o organizaciones públicas, y un error aquí tal vez en la burocracia de estas organizaciones puede hacer que se pierda nuestros ingresos. Bien, entonces yo supongamos que aparezco así en el mundo, país de residencia, supongamos que es Argentina. Lo que dice aquí es que ellos van a recolectar todas las regalías para mí, y si quiero que haya otra persona también, otro autor, por ejemplo, si tengo otra persona en la canción, para que esa persona pueda recolectar los derechos de forma independiente, por separado, que si le pagues por separado, me va a cobrar $10 extra para eso. No, en este caso soy yo solo, o también yo puedo decir que no, cobrar todo yo y yo dividirme con otra persona. Entonces aquí aparece mi nombre y dice ¿qué contribuyó Alejandro Tomczyk a esta canción? Bueno, música, lyrics, ¿cuánto por ciento? 100. Acá no me va a dejar continuar si yo no llego al 100%. Y otro detalle es que si ustedes no hacen el registro pro, toda esta página no les va a aparecer. Esto es para derechos de autor. Y acá puedo aplicarlo a todas las canciones del álbum. O sea que esta información de derechos de autor la aplique a todas las otras canciones del álbum para ahorrarme tiempo. Lleno todo esto muy rápido. Bien, ya están las dos canciones y ahora paso a la siguiente etapa. Recuerden que vimos el UPC es un identificador del álbum, los ISRC son identificadores individuales de cada canción. Normalmente uno no tiene eso y va a pedir que el distribuidor lo asigne. Eso no se cobra en general, así que guardar y continuar. Bien, y acá puedo elegir en qué plataformas de streaming quiero que mi música aparezca. Vean que acá hay muchísimas, algunas que yo ni conozco, pero están incluidos, por ejemplo, TikTok, YouTube Music, Spotify y muchas otras, Tidal, etc. Si yo no quiero alguna, puedo tal vez marcar aquí. Y acá me muestra un poco los Artist IDs. Hay algunas plataformas que nos piden que yo verifique si está correcto. ¿En qué sentido? Yo voy a publicar una canción nueva de Alex Toms. Ellos se quieren asegurar que va a caer esta canción, el perfil correcto de artista de Alex Toms. Ellos han detectado que existe un Alex Toms en Apple Music y que existe uno en Spotify. Bien, entonces yo podría ver si esto es correcto. Si este es correcto, soy yo. Perfecto. Me fijo en Spotify si es correcto. Perfecto, si soy yo también, y con eso me aseguro de que esté todo bien. Si hay algo que no está bien, yo tengo que entrar a Spotify, entrar a Apple Music, buscar mi ID de artista y ponerlo aquí. Si mi artista no existe aún, aquí esto va a aparecer vacío y el artista se va a generar automáticamente y lo vamos a tener que reclamar después. Acá me preguntan si alguna canción tiene más de 10 minutos. En este caso lo utilizan para algunas plataformas de descarga que cobran más caro si una canción es más larga, por ejemplo. Vamos a poner que no. Acá puedo elegir en qué territorios quiero vender mi música. Yo le pongo que todos, pero si uno no quisiera que se vendan alguno, podría elegir específico. O sea, si no quisiera que aparezca nuestra música, por ejemplo, en Brasil, yo tendría que deseleccionar o elegir dónde sí quiero utilizando esta opción. ¿Bien? Y ahora vamos a ver un poquito la parte de Sync, YouTube, Facebook e Instagram. Vean que lo agrupa todo en este mundo del Sync, que es música que acompaña a imagen. Yo en general le digo que sí. ¿En qué caso yo diría esto que no? En el caso que yo esté trabajando, por ejemplo, con alguna agencia o librería, o yo esté sincronizando y haciendo las licencias de Sync de mi música, por ejemplo, de manera independiente con otras personas. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo a alguien un servicio y le digo, por ejemplo, utiliza mi música en la apertura de tu podcast o de tu video de YouTube, yo pongo que sí aquí. A esta persona no va a poder monetizar su canal porque le va a parecer que tiene un contenido protegido. Bien, entonces en ese caso yo no lo activaría. En cualquier otro caso yo activaría todo esto para que cada vez que mi
música se reproduzca en YouTube, Instagram, Facebook, esto me genera a mí un dinero por reproducción. Y acá nos da también la opción de que ellos van a intentar ubicar nuestra música en comerciales, films, TV, videojuegos, música de background, etc. Ellos van a intentar ubicarla, conseguir este negocio para nosotros y van a quedarse con un porcentaje. Lo que nos dicen aquí es que ellos lo hacen de manera no exclusiva. La vamos a ver más adelante en Sync. Cuando uno hace una licencia de Sync, esta puede ser exclusiva o no. Si es exclusiva, significa que nadie más puede usar esa música para ninguna otra opción de Sync. Si es no exclusiva, sí se puede. Entonces lo que me dice él a mí es que su programa es no exclusivo y que nosotros podemos explorar nuestras oportunidades de Sync también de manera paralela. Lo interesante es que esto se puede detener en cualquier otro momento. Yo puedo, por ejemplo, primero ponerlo así. Si en algún otro momento de mi vida consigo yo que mi música se ponga en una serie, no a través de CD Baby, por mi cuenta o por otro lado, puedo volver acá a CD Baby y decirle que ya no se ocupen más de esto. Esto se lo puede cambiar. Para poder ser elegible estas canciones para Sync tienen que ser composiciones originales y yo tengo que ser dueño de todos los derechos de esa canción, tanto de autor como de artista. Bien, en este caso sería que sí. Si no, no puedo. Incluso hay que tener mucho cuidado si nuestra música utiliza loops, por ejemplo, hecho por otros fabricantes, hecho por el DAW, que nos vienen a veces loops bajados de librerías. Estos sistemas detectan eso y no nos permiten usar esa música en esos casos. Así que hay que tener cuidado también con usar loops y ese tipo de cosas con el tema de registrar una composición original. Acá nos da un aviso de que puede haber conflictos con YouTube, como lo que yo les mostré antes. Por ejemplo, en el caso de que yo, de manera independiente, suba un video a YouTube con mi canción, yo siendo el dueño de la canción, YouTube me va a decir a mí que hay un conflicto. Lo que me dice es que no me preocupe, que ellos están recolectando las regalías para mí en mi nombre. Y después dice aquí que esto puede demorar un poco en detectarse o puede demorar un tiempo en que asocien nuestra música y el uso de nuestra música, ¿bien? Arte de tapa. Acá voy a tener que subir el arte de tapa y nos dice cómo es el formato. Tenga una cierta calidad, aquí están todos los requisitos, los pueden ver, nos piden 3000 por 3000 píxeles, un mínimo de 1400 por 1400. Todas estas son calidades de imagen, se las tenés que pasar al diseñador que lo haga, o si vos lo estás haciendo tenés que cumplir con esto, si no el sistema cuando uno lo quiere subir no nos permite subirlo, ¿bien? Aquí abajo está el lugar donde yo puedo tirar el archivo del arte de tapa y continuar. Y ahora sí tengo que subir el audio de cada una de las canciones. Y aquí, como ya vimos en una mini clase anterior, nos pide archivos de tipo FLAC o WAV de un sample rate de 44100, 16 bits por muestra cada uno. También nos dice que podemos subir un MP3, pero que no se recomienda. Bien, entonces tengo que subir un archivo de audio aquí para cada una de las canciones que yo estoy publicando y luego continuar. Aquí él me da un resumen de lo que voy... Aquí él me da un resumen de toda la información que yo acabo de poner, por si necesito corregir algo. Algo muy importante a tener en cuenta antes de terminar este proceso es la fecha de lanzamiento realmente. Y esto tiene que ver con el proceso que vas a hacer para lanzar tu canción, que no lo vamos a ver aquí y sí lo vemos en el curso. Pero lo que sí te voy a mencionar aquí es que hay dos cuestiones muy importantes en este proceso, entre otras. Una es el tiempo que demora la distribuidora en hacer llegar tu música a las plataformas. Entonces tienes que averiguarlo por cada distribuidora. Normalmente después de pagar te lo dice. Yo me acabo de fijar y en CD Baby actualmente, tiempo de inspección que le llaman ellos, que esto va a una persona real que verifique que esté todo bien, que la música que está subiendo no esté ya registrada, etcétera. Ellos verifican que esté todo en orden. Demora unas 2 o 3 semanas, puede demorar. Entonces 2 o 3 semanas para que ellos inspeccionen la música y la envíen a las plataformas. De ahí pueden pasar 1 o 2 días hasta que llega a la plataforma, o sea, hasta que Spotify la recibe, hasta que Apple Music la recibe. Entonces estamos hablando ya de unas 3 semanas más o menos. Y después está, por ejemplo, lo que les comentaba de Spotify para artistas, de hacer lo que se llama pitching de playlist editorial. Cuando la música llega a Spotify, yo puedo entrar a mi perfil de artista de Spotify y hacer un pitch a estos curadores de playlist. Bien, un pitch es simplemente una descripción de mi canción y decirle, bueno, esta es mi canción, que habla de estos temas, utiliza estos instrumentos, hay unas cosas que hay que rellenar, es parecida a ciertos otros artistas. Nos preguntan cómo planeamos promocionarla también. Entonces, eso lo va a recibir una persona en Spotify. Ellos van a ver un poco también cuántos seguidores tenemos, cuántos oyentes tenemos, si ellos tienen alguna playlist donde creen que nuestra música podría ir, si les gusta nuestra música, obviamente. Pero lo que quiero que sepas es que este proceso demora por lo menos 4 semanas. O sea que ahora yo, si quiero hacer esto, sí que te lo recomiendo altamente, porque tener un lanzamiento en una playlist como esta puede cambiar muchísimo, simplemente por la exposición que va a tener tu música. Si vas a hacer el pitching a Spotify, considera por lo menos 4 semanas más. Entonces ya estamos en las 7 semanas. Yo, para estar muy seguro, lo que hago es considerar 2 meses. Para mí es un número fácil de acordarme. Entonces digo, bueno, si hoy, por ejemplo, es 1 de septiembre, por lo menos que el lanzamiento sea el 1 de noviembre. Eso me va a dar tiempo, por lo menos, para todo este proceso. Y en el medio, sí, ya hacer campañas de prelanzamiento, estrategias de publicaciones, etcétera, que no vamos a ver aquí.
Bien, entonces aquí estamos, llegamos a este momento donde hay que pagar. Hay veces que ellos lanzan cupones de descuento. Si tenés uno lo puedes poner aquí. Pagas, elegís tu forma de pago y terminas. Quería mostrarte un poco cómo se ven las ventas en CD Baby para alguna distribuidora. Entonces vamos aquí a Sales and Reports, una vez que estoy dentro de mi cuenta, y tiene estas dos opciones, Trends and Analytics. Nos muestra un poco cuántas reproducciones tenemos en diferentes plataformas. No funciona muy bien, no lo recomiendo, te invito a que vos lo veas, yo no lo voy a mostrar aquí. Yo prefiero ver esto directamente en la página de Spotify para artistas o de Apple Music para artistas. Son las únicas en realidad que te muestra estos trending y analytics. Vamos a ver Sales and Accounting. Bien, lo que quiero mostrarte aquí es que hay dos secciones. Uno que es las Distribution Sales, que estos son realmente lo que voy ganando con reproducciones en Spotify y plataformas de streaming. Aquí más abajo, Licensing and Royalties, que es lo que proviene más que nada de redes sociales y también YouTube Content ID, como te mencionaba en la primera parte de esta clase. Quiero que veas lo poco que se gana con streams. Yo debo tener más de 120.000 streams entre Spotify, Apple Music. Creo que tengo más de 15.000 en YouTube y esto es el dinero que he recaudado con eso. Bien, aproximadamente, como yo te decía, considera 1.000 streams o reproducciones o historias de Instagram, TikToks, etcétera, por $1. Entonces, no te digo que no puedas hacer dinero con esto, como yo te dije antes, siempre va a ser tu última o tu menor fuente de ingreso. Porque tal vez cuando ya tengas millones y millones de streams, seguramente ya vas a tener otros ingresos más importantes. Tal vez vas a tener shows en vivo que te dan más dinero que esto. Tal vez vas a tener ya una marca de merchandise o tal vez vas a estar trabajando con una marca de ropa. No te digo que no se pueda hacer dinero con streams, pero te digo que en general va a ser tu menor fuente de ingresos, y hacer crecer los streams por buscar dinero no es algo que te convenga. Sí te puede convenir por un tema de tener escuchas en tus perfiles de plataformas y eso también te puede dar una sensación de buena reputación. En la próxima clase también vamos a ver un poco cómo entender cuándo una canción está funcionando bien para una estrategia de promoción. Con esto llegamos al final de esta clase donde vimos un poco derechos de autor, derechos de artista y cómo distribuir nuestra música a plataformas de streaming utilizando distribuidoras para que esas distribuidoras recolecten todos nuestros derechos. Vimos el proceso completo de CD Baby. En la clase del curso vamos a ver una estrategia de lanzamiento, bien, cómo lanzar nuestra música de manera inteligente para comenzar a hacer crecer, como dijimos en la mini clase anterior, la audiencia, nuestra reputación. Si estás en el curso, nos vemos en la clase del curso, y si no, como siempre, te invito a unirte. Espero que hayas encontrado esta mini clase útil y nos vemos en la próxima.